Buenos días con todos. Qué bendición estar este día buscando la presencia de Dios, ¿verdad? Yo me imagino que este día domingo, para nosotros acá en Suiza, que estamos empezando el día, para algunos allá en Latinoamérica o Canadá, Hawái, Canadá, Estados Unidos, para ustedes es de madrugada. Ahora imagínense la escena. Dios está en su trono y en este momento está tranquilo, sentado y sabe que está amaneciendo acá. ¿Por qué? Porque ya comenzaron a entrar las alabanzas en el cielo. Si había algún ángel durmiendo, las alabanzas lo acaban de despertar. La música ha comenzado a llenar el trono de Dios. Nuestras alabanzas, nuestras oraciones son cantos, son olor fragante que está llegando delante del trono, incienso que está llegando delante del trono. Así que si alguien en el cielo estaba durmiendo, ya está despertándose con toda esta bulla de la alabanza, las oraciones, los cantos de los hijos de Dios. Es precioso poder empezar el día despertando a los ángeles con nuestra alabanza, ¿verdad? Que el Señor realmente nos bendiga el día de hoy con su palabra. Le preguntaron a un matemático árabe, le preguntaron sobre el valor del ser humano, si era posible cuantificar el valor del ser humano. Este matemático árabe contestó que si le damos al hombre, si encontramos en el hombre valores éticos, valores morales, que ese hombre hay que asignarle el valor de 1. 1. Por ética, por moral, valor 1. Pero si además este hombre que tiene ética y tiene moral es inteligente en el área que le corresponda, inteligencia artística, inteligencia matemática, inteligencia social, inteligencia musical, en lo que fuese, si a esa ética le añades inteligencia en el área que le corresponde, hay que aumentarle un 0, que ese hombre ya deja de valer 1 para empezar a tener un valor de 10. Pero si a ese hombre le añades también riqueza, es decir, por alguna razón tiene riqueza, hay que aumentarle un 0 más. Ese hombre ya vale 100. Pero si la suerte le acompañó y los ángeles estuvieron con él y sale guapo, además de guapo, ¿no? Atractivo o bella en el caso de mujer, hay que añadirle un 0 más. Ahí vale 1000. Una persona con ética, una persona inteligente, una persona con dinero, una persona atractiva, bella, tiene un valor de 1000. Y al final añadió, pero si le quitas el 1 delante, el 1 de la ética y de la moral, ese hombre no vale nada. Por más que se crea inteligente o que sea rico o que sea guapo, no vale nada. Y me pienso en en el concepto que nosotros tenemos hoy en día sobre el ser humano. Un hombre sin ética, un hombre sin moral, un hombre que no sea íntegro es un peligro inminente. Porque ese hombre en cualquier momento se convierte en el traidor, el que te mete el cuchillo por la espalda. Se convierte, dale la oportunidad y se convierte en ladrón. Dale la oportunidad y se convierte en mentiroso. Una persona sin ética, sin moral, no tiene valor alguno porque es un peligro para la sociedad y para lo que lo rodean. La cultura de Occidente se construyó basado en los principios de la palabra de Dios. La cultura, la sociedad y los principios morales, inclusive los principios jurídicos de muchos países, se fundamentaron en la ética cristiana, en la palabra de Dios. Y para muchos, los 10 mandamientos fueron el fundamento sobre el cual se levantaron los principios morales de la sociedad, ¿no? Les voy a enseñar un cuadro
que tiene que ver con la Constitución suiza. La Constitución suiza empieza de la siguiente manera: en nombre del Dios omnipotente. El pueblo suizo y los cantones, conscientes de su responsabilidad frente a la creación, está hablando de la creación de Dios, aspirando a renovar la confederación a fin de fortalecer libertad, democracia, independencia y la paz, en un espíritu de solidaridad y apertura hacia el mundo, y deseando convivir en unidad con respeto mutuo y en consideración de su diversidad, conscientes de los logros comunes y de la responsabilidad frente a las generaciones futuras, sabiendo que solo es libre el que utiliza su libertad y que la fuerza de una comunidad se mide en el bienestar de los menos afortunados, se otorgan la siguiente constitución. Y miren qué precioso. Empieza diciendo en nombre del Dios omnipotente. Es más, no sé si saben, pero el himno nacional suizo es un himno que lo encuentran en los himnarios en las iglesias. Las iglesias reformadas tienen unos libros, unos himnarios, donde pueden ustedes encontrar. Uno de ellos es el himno nacional de Suiza. ¿Se imaginan? Es un himno cristiano. Muchos países fundamentaron sus vidas y su desarrollo y su estructura social sobre los principios de la palabra de Dios. Generalmente los 10 mandamientos fueron el gran fundamento sobre el cual se construyó la moral, la ética y la jurisprudencia en muchos de los países occidentales. Lamentablemente, hemos visto que en los últimos años hay una tendencia muy fuerte en el mundo para quitar a Dios de toda instancia de la vida. Hay países, incluyendo países que tenían una tradición cristiana, que están prohibiendo, por ejemplo, orar o leer la Biblia en las escuelas. Es más, acá en Suiza, cuando llegamos con mis hijos fueron inscritos en el colegio en las clases de religión. A que resulta que el horario del colegio empezaba a cierta hora. Vamos a decir que el colegio empezaba a las 7 de la mañana o 7:30 de la mañana, pero mis hijos, por estar en clase de religión, tenían que ir el día jueves 1 hora antes. Sus amigos llegaban 1 hora después. Ellos tenían que ir 1 hora antes porque sus padres lo habían inscrito en la clase de religión. ¿Qué es lo que creaba esto en la mente de los niños? El que lleva clase de religión es castigado levantándose 1 hora antes, porque para las autoridades del colegio la clase de religión no tenía importancia. Entonces, si querían tener clase de religión, tenían que hacerlo fuera del horario del colegio y los hacían levantar 1 hora antes. Y de esta manera, poco a poco las sociedades están tratando de sacar a Dios de sus vidas, sacar a Dios de la estructura social inclusive en la que vivimos. Hoy en día, nominarse ateo es una moda. Hay 3 tipos de ateos. El ateo por circunstancias. El ateo por circunstancia es aquel que llega a una posición de ateísmo por alguna experiencia desagradable. Por ejemplo, un familiar muy conocido estaba enfermo, él estuvo orando para que se sane, pero no se sanó, y él queda con ese dolor en el corazón y decide no creer más en Dios porque él estuvo orando y Dios no le contestó. Y por diferentes circunstancias, o por ejemplo, se crió en una familia donde el padre era ateo y el padre le inculcó los principios ateos, entonces son ateos por circunstancia. Los segundos son los ateos por conveniencia. Son aquellos que no quieren creer en Dios porque no les conviene, por el tipo de vida que llevan. A un gran pensador, conocido filósofo del siglo pasado, agarró y dijo: yo no quiero que Dios exista,
porque si Dios existiera, tendría que darle cuenta de mis actos, y no quiero hacerlo. Así que yo prefiero tener un Dios muerto. Y el tercer grupo de ateos son los ateos de moda. O sea, por circunstancias, por conveniencia, pero la gran mayoría, un 95%, es por moda. ¿Por qué? Porque se ha creado hoy en día esta cultura, se ha creado este concepto de que si tú eres ateo, eres más inteligente que los otros. Porque el que cree en un Dios superior, entonces es medio bruto. Pero el que es ateo es mucho más inteligente, mucho más hábil, mucho más pensador, digamos así, ¿no? Y entonces, pero ellos no saben por qué. Es la moda. Es la idea de pegarse a esa moda, de hacerse creer que ellos son más inteligentes, que son más sabios que los demás. Entonces, en este afán de quitar a Dios de nuestras vidas, de quitar su palabra de nuestras vidas, hemos caído en un problema, que necesitamos desarrollar una moral que ya no esté basada en la Biblia. O sea, tenemos que construir una moral basada en algunos conceptos. De alguna manera hay que crear una moral, una ética, pero como ya quitamos a Dios, como ya quitamos la palabra de Dios, ya no podemos agarrarnos de la palabra de Dios. Entonces tenemos que desarrollar una moral nueva, ¿no es cierto? Lamentablemente esto está ocurriendo en muchos lugares y es en cierta manera a veces hasta una vergüenza. En Oklahoma, en Estados Unidos, en Oklahoma hay este monumento frente a la Casa del Congreso. Frente a la Casa del Congreso existe este monumento y ustedes leen ahí, dice The Ten Commandments, que son los 10 mandamientos. ¿Y saben qué ocurre? Como la maldad ha llegado a tales niveles, ha aparecido un grupo de personas que son satánicas y que dijeron que como existe este monumento a los 10 mandamientos dentro de la casa del Poder Judicial y dentro del Congreso, entonces que ellos querían colocar una imagen de su Dios también adentro del Congreso, ¿no? Y entonces quieren colocar esta imagen de este Dios que ellos adoran, este Dios satánico que estos adoran, y entonces por esa razón la Corte Suprema de Oklahoma ha decidido quitar el monumento a los 10 mandamientos. Y alguien preguntó y dijo, ¿por qué tenemos que hacerle caso a esta gente? Alguien contestó, ¿y saben quién contestó? Un pastor bautista. Un pastor bautista dijo, sí, hay que quitar ese monumento a los 10 mandamientos para que todos seamos iguales. Porque si está ahí, entonces también hay que darle derecho a los satanistas, etc. Pero nadie pensó en que la ley, la moral, la ética de nuestros países se había fundamentado sobre los 10 mandamientos. ¿Qué de malo tienen los 10 mandamientos? Cuando dicen no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio. Ah, no. No es por eso que lo quieren quitar. Lo quieren quitar por los primeros 4 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, no te harás imágenes y no te vas a inclinar ante ellas, no las vas a adorar, vas a guardar el día del Señor, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Esos son los 4 mandamientos que les molesta a los satanistas. Entonces, por este afán, por este concepto que tenemos hoy en día de tratar de quitar a Dios de nuestras vidas, llegamos al punto en que tenemos que desarrollar una nueva moralidad, una nueva ética. Pero la pregunta es, ¿basados en qué? ¿Qué es lo que nos va a dar una nueva moral? Porque hay 2 peligros grandes. Hay 2 peligros grandes. El primer peligro es, ¿quién determina lo que es bueno y lo que es malo?
¿Quién determina lo que es bueno y lo que es malo? ¿Acaso no es cierto que determinamos lo bueno y lo malo de acuerdo a nuestra conveniencia? ¿Ah? ¿Acaso no es cierto que por eso hay tantos problemas en el Poder Judicial? Porque en un principio tú te casas súper enamorado y para ti el amor, el matrimonio es lo máximo, y luego de repente se encuentran estos dos personajes frente a un juez insultándose, quejándose de que el uno quiere robarse las cosas del otro. ¿Quién determina lo que es bueno y lo que es malo? ¿Mm? ¿Acaso Hitler no le inculcó el pensamiento a la gente para matar a los judíos y la gente creía que estaban haciendo bien? ¿Acaso no hay personajes en la historia que han convencido a la sociedad de que hacer algo malo era bueno? Y eso es lo que Isaías profetizó. Isaías profetizó hace muchos años atrás: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Entonces, cuando queremos construir una sociedad sin Dios y sin la palabra de Dios, nos encontramos con este dilema. ¿En base a qué? ¿Quién determina lo que es bueno y lo que es malo? La segunda cosa, el segundo problema que tenemos ahora es que, como no tenemos en base a qué vamos a determinar una nueva moral, vamos a terminar con un punto que dice, bueno, al fin y al cabo, si no tengo a Dios en mi vida y no creo que exista un Dios, entonces ¿para qué tengo moral? ¿Para qué tengo una moral? Es decir, si cuando yo me muera voy a pasar a la nada, voy a, como dijo un amigo alguna vez, voy a integrarme a las moléculas y a los átomos del universo, y eso es todo, y desaparece mi conciencia, desaparece mi ser como tal, paso a la nada, al absoluto, y entonces, ¿para qué voy a tener una moral si al final voy a desaparecer y me voy a integrar a los átomos del universo? ¿Por qué tengo que ser bondadoso? ¿Por qué tengo que ser bueno? ¿Por qué tengo que ser idealista? ¿Para qué? ¿Para que me recuerden mi nombre? ¿A quién le importa? Si cuando me muera paso a la nada. El principio de quitar a Dios de nuestras vidas es que no tenemos ante quién vamos a dar cuenta a la hora de morir. Y si no tengo nada después de la muerte, no voy a dar cuentas de nada, ni a nadie, porque después de la muerte no hay nada, entonces prefiero vivir mi vida como me da la gana, disfrutar mi vida al máximo, que eso es lo que pasa. Disfrutar mi vida al máximo y tratar la mejor manera de satisfacer mis necesidades egoístas, porque no me importa la gente. Si cuando me muera paso a la nada, ¿para qué me va a importar la gente? Y entonces estos dos problemas surgen cuando queremos quitar a Dios de nuestras vidas, de la sociedad, de nuestros gobiernos, de nuestro país. Que primero hay que desarrollar unos principios morales basados en ¿qué? ¿Quién determina qué es bueno? Y si te dicen, no, en este país hemos determinado que matar es bueno, o nosotros creemos que matarte es bueno, ¿qué pasó? ¿Acaso no hay otros países donde han determinado cosas así? ¿Acaso no hay países donde ahorcan a los homosexuales? ¿No hay países donde castigan a las mujeres por manejar un auto? Pues ellos han determinado que eso es bueno. Esos son sus principios. ¿Quién te dice que son malos? ¿En base a qué vamos a determinar la moralidad y la ética nuestra? Y si no hay ética, y si no hay Dios, y si no hay nada, entonces vivo como me da la gana. Y esto es lo interesante. A esto llegamos cuando quitamos a Dios de nuestras vidas. Llegamos a llamarle a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno. Hace un tiempo atrás estudiamos un pasaje en uno de los estudios bíblicos, en 1 Corintios capítulo 4. Ahí Pablo decía, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. La respuesta a la ética
Muchos dicen, lo importante es que no tengas mala conciencia. Y Pablo dice acá, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que el hecho de que tengamos buena conciencia no significa que estemos justificados. Porque tú puedes tener buena conciencia por diferentes razones. Por crianza, por ejemplo. No existen los niños racistas. Los niños racistas tienen padres racistas. El racismo generalmente es una herencia familiar. ¿Y qué si naciste negro? ¿Y qué si naciste chino? O como llaman en muchos países a los sudamericanos, ¿y qué si eres un sudaca? ¿Qué pasa si tus padres te enseñaron a robar de niño? ¿Qué pasa si tus padres te educaron para mentir de niño? Entonces, tú te acostumbraste a eso. Te acostumbraste a ver mal a la gente de otro color, te acostumbraste a robar, te acostumbraste a mentir, te criaron de esa manera. Entonces, cuando tú haces eso que aprendiste por crianza, no te sientes mal. Y entonces Pablo estaba diciendo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Correcto, puedes no tener mala conciencia. Y sin embargo, no por eso estás justificado. Te enseñaron a robar, está bien. ¿Pero acaso robar es bueno? ¿Quién determina eso? Bueno, a ti te enseñaron a robar, entonces no tienes mala conciencia. La segunda razón puede ser la cultura. Es decir, te enseñaron ciertas cosas en tu cultura. Y entonces no tienes mala conciencia. Cuando te dijeron, por ejemplo, este es tu país, esta es tu nación, tienes que luchar, tienes que defenderla, el nacionalismo, por una tierra, porque decimos todos nosotros, decimos, esta es mi tierra. Y la pregunta es, ¿tu tierra? ¿Puedes construir tu casa en cualquier lado? ¿Puedes llegar a un lugar y decir, este terreno es mío? No, señor. Cuando tú dices, esta es mi tierra, estás diciendo, esta es la tierra de otros en la cual yo vivo. Esta es la tierra de otros. Pero creemos ese concepto de nacionalismo, ¿no? Por cultura, ¿no? O, por ejemplo, odiamos a nuestros vecinos. Yo siempre lo menciono, en Latinoamérica no hay buenas relaciones entre Uruguay y Argentina, o entre Argentina y Chile, o entre Chile y Perú, entre Perú y Ecuador, entre Ecuador y Colombia, entre Colombia y Venezuela. ¿Por qué? Hablamos el mismo idioma y casi comemos la misma comida. ¿Por qué no tenemos cólera por las fronteras? Por cultura. O por ideología. Si es que te metiste en un partido político, te enseñaron a pensar. Si te metiste a un partido de izquierda extrema, te enseñaron a pensar que el terrorismo es bueno, porque de esa manera se cambia la estructura social. Te enseñaron que matar y tirar bombas es una forma revolucionaria y no tienes mala conciencia. ¿A qué voy con todo esto? Lo que voy es lo siguiente, lo que Pablo decía. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Entonces, puede ser que no tengas mala conciencia y sin embargo estés haciendo algo incorrecto. Y Pablo añade, dice, pero el que me juzga es el Señor. ¿Por qué? Porque el único que puede determinar los valores correctos es el que te creó, es tu creador. Tú puedes decir, no, yo soy producto de la evolución. No es así. Dios te creó. Y tu creador te conoce. Y por eso se escribió la palabra de Dios, para mostrarnos cuando estamos equivocados. Cuando decimos que lo bueno es malo y lo malo es bueno, le preguntamos a Dios. Y le decimos, Señor, ¿qué dice tu palabra? ¿Es esto bueno o es esto malo? Y entonces Dios te abre su palabra y te enseña. El día de hoy quiero que abran sus Biblias en el Salmo 10. Nuevamente, la semana pasada lo tomamos, lo estudiamos. En el Salmo 10. Y en el Salmo 10 vamos a leer, ahora sí, vamos a hacer este estudio porque la semana pasada nos quedamos en el versículo 1. Les dije a algunos de ustedes que podían hacer el estudio en casa,
Pero algunas personas me escribieron y me dijeron, no, nos hemos quedado cortos, queremos que avances con el capítulo 10, así que voy a tocar el capítulo 10, por lo menos algunos versículos. Vamos a empezar con el Salmo 10, versículos 2 y 3. Dice, con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. E interesante es el arrogante, el malo es arrogante, persigue al pobre porque lo puede humillar al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado él mismo, porque todo lo que el hombre siembra cosecha. El malo se jacta de los deseos de su alma, el malo se jacta de lo que él quiere, de sus sueños, de lo que él quiere alcanzar. Pero lo interesante de este texto es que dice, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Para mucha gente, las personas codiciosas, ambiciosas, que están luchando por tener dinero, son admirables. Y bendicen al codicioso, bendicen que esa persona, wow, esa persona cómo se esfuerza, cómo lucha, cómo trabaja para tener y tener más. Es un gran trabajador, es un gran luchador. Y entonces bendicen al codicioso y al mismo tiempo desprecian a Jehová. El malo desprecia a Jehová. Y esto lo vemos también. Primero hablemos de la codicia. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la codicia? Dice Proverbios 1:19, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida a sus poseedores. La codicia te quita la vida. La codicia no significa que anheles correctamente superarte, no está bien. Lo que pasa con la codicia es que codicias siempre lo que no tienes y dejas de pensar en todo lo que tienes. Y no le das gracias a Dios por lo que tienes, sino que te acostumbras a codiciar lo que no tienes y pierdes la vida. Pierdes la vida porque codicias lo que no tienes. Repito, dejas de agradecer a Dios por lo que tienes. ¿Cuántas cosas en el internet te dicen, si tienes casa, si tienes zapatos, si tienes techo, si tienes comida, si tienes auto? Por todas esas cosas ya deberías darle gracias a Dios, que hay millones de gente que no tiene nada de eso. Hay gente que no tiene un techo para dormir, hay gente que no tiene una cama para dormir, hay gente que no tiene zapatos que ponerse, pero nosotros estamos codiciando lo que no tenemos y somos infelices porque no tenemos eso que me falta, ¿verdad? Por eso la codicia quita la vida a sus poseedores. Hay otro texto más. Es cierto que al necio lo mata la ira, al codicioso lo consume la envidia. Y por último un texto al revés, dice, hay quien todo el día codicia, pero el justo no da y no detiene su mano. Y es la diferencia entre el malo y el justo. El justo comparte de lo poco que tiene y no detiene su mano, porque el corazón del justo agradece por todo lo que tiene y se da cuenta que hay otros que le faltan. Entonces el justo da y no detiene su mano. La diferencia entre el malo, que alaba al codicioso, y el justo, que da y no detiene su mano. Pero volviendo al texto, dice el pasaje que el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y ¿qué más? Desprecia a Jehová. Voy a repetir ese texto. Desprecia a Jehová. Yo eso lo vivo permanentemente. Lo veo. Veo a la gente cómo quiere aprovecharse del Señor. Pero cuando a la gente le toca responder al Señor, cómo sus actos reflejan desprecio. Si yo tengo que ir a un estudio bíblico y por cualquier razón
dejo de asistir porque tengo amigos, porque tengo una fiesta, porque tengo un paseo, ¿no estoy despreciando al Señor? O cuando nos reuníamos en el culto y dejamos de ir a la iglesia, ¿no estamos despreciando al Señor? Y la Biblia dice que eso es lo que hace el malvado. Mientras que la sociedad te dice, no, no, eso no. Al Señor hay que ir de vez en cuando, nomás. O sea, pues no, tampoco hay que ser muy religioso. Eso es lo que te dice la sociedad. Para Dios, el malvado no solo bendice al codicioso, sino que desprecia al Señor. Cuando haces una fiesta, una reunión, y vienen invitados, ¿cómo los recibes? ¿Cómo los atiendes? Cuando le llevas un regalo a una persona querida, ¿qué tipo de regalo le llevas? Y ahora compáralo con nuestra actitud frente a Dios. Compáralo con nuestra actitud frente a Dios. Vamos a seguir avanzando al versículo 4. Salmo 10:4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Repetimos, esto es lo que la Biblia menciona del hombre malo. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Yo quiero preguntarte con todo cariño y con toda sinceridad, ¿eres una persona que busca a Dios? ¿Eres una persona que tiene a Dios en sus pensamientos o no? Porque si no es así, delante de los ojos de Dios, no eres una persona buena. El malo, dice, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Y dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Por qué? Porque es altivo. Porque dice, yo no necesito a Dios. Yo puedo conmigo mismo. Yo soy mi autocreación. Yo me hago a mí mismo, ¿no? Y es interesante porque no buscamos a Dios ni tenemos a Dios en ninguno de nuestros pensamientos. Pero hay un dicho que dice, comunistas hasta que somos ricos, ateos hasta que se cae el avión. En cambio, el justo, ¿qué hace? ¿Cuál es la diferencia entre el malo y el justo? Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Esa es la diferencia. El malo no busca a Dios. No tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. El justo dice, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. El Salmo 10, versículo 5. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Noten esa frase, tus juicios los tiene muy lejos de tu vista. Sus caminos son torcidos. Quizás no lo sabe. Quizás no lo sabe. Por eso hay un texto que dice así, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El hombre malo puede que no sepa ni siquiera que están dando en caminos torcidos, porque para él sus caminos parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. En cambio, el justo, como no quiere correr este peligro, dice, ora, enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud. El justo le pregunta a Dios, el justo va donde Dios y le dice, Dios, guíame en mis decisiones, porque puede ser que esté equivocado. Necesito tu dirección. ¿Y tú sabes qué te contesta Dios? Dios te contesta, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué precioso saber que Dios ha puesto sobre ti sus ojos y que si tú le pides dirección, el Señor te hará entender y te enseñará el camino en que debes andar. Salmo 16. Dice en su corazón, no seré movido jamás,
nunca me alcanzará el infortunio. Es una persona que el malo está tan seguro de sí mismo, piensa que jamás será movido. Se siente seguro. Y por eso acaparamos dinero y acaparamos cosas para sentir mayor seguridad, lo más que podamos. Y es interesante porque hay una historia, no la voy a leer por el tiempo, que es breve, pero hay una historia en la Biblia que dice, está en Lucas capítulo 12, que dice que un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿y qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y entonces dijo, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y los haré más grandes y guardaré todos mis frutos y tendré todo lo necesario para vivir con todos los placeres y la diversión y no me falte nada hasta que me muera. Y él dice, necio, hoy vienen a pedir tu alma y todo lo que has hecho, ¿de quién será? ¿Se dan cuenta? Cuando la persona está tan segura y quiere sentirse segura, ganando y teniendo y poseyendo y aumentando su riqueza, cuando Dios puede decir, mañana vienen a pedir tu alma. Esa es la diferencia. En cambio, el justo, ¿qué hace? El justo ora de la siguiente manera: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Mientras las personas con el corazón equivocado, a veces alejado de Dios, buscan todo tipo de seguridades, nosotros le decimos al Señor, Señor, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Volvamos al Salmo 10, versículo 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Las personas a veces se equivocan y piensan que con tus labios, que mientras tú más agresivo eres con tus labios, con lo que dices, con lo que haces, con las heridas que causas, que la gente te va a tener más respeto, que la gente te va a... No, cuidado, no te metas con él porque inmediatamente te va a decir y te va a agredir y entonces nadie se meta con él. Y para la palabra de Dios, eso es maldad, porque estás causando heridas en el corazón. Hay un pensamiento que dice, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Y esto es lo que ocurre. La palabra enseña, la Biblia enseña, que las personas cuyos labios causan heridas no son buenas, son malos a los ojos de Dios. Cuando tu forma de hablar lo que hace es herir, lo que hace es causar daño en el corazón de otros, no eres una persona agradable a los ojos de Dios. ¿Se dan cuenta cómo el mundo a veces te dice una cosa que es mala, pero el mundo te hace creer que es buena? Tenemos que ir avanzando un poco más. Salmo 10, versículo 8. Se siente en acecho acerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. No se trata de hacer negocios y olvidarte de la gente. Algunos dicen que no, hay que hacer negocios y no importa, mientras más ganes es mejor. Y tus trabajadores viven explotados. Y tus trabajadores no disfrutan de la vida porque tú, para enriquecerte, te aprovechas de su pobreza, porque él necesita trabajar. Y como él necesita trabajar, entonces tiene que aceptar tus condiciones
abusivas. Pero que sepas que para Dios eso es maldad. El Salmo 10:10. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Esto es algo que el malvado piensa. Piensa que Dios no lo va a ver nunca. Piensa que puede escapar de su maldad. Piensa que cuando llega al borde de la muerte, quizás haciendo una pequeña donación de dinero o llamando a un cura para que dé los santos óleos, se salvó, ya está, listo, pasó a la eternidad. No es así. El malo piensa que Dios ha olvidado, que se ha olvidado todo lo que Él ha hecho, ha encubierto su rostro. Pero la Biblia dice que no podemos escondernos de Dios, no podemos escondernos de Dios. No importa, hay un texto bíblico, también no lo puedo leer, pero lo tienen ahí, Salmo 139, versículos 1 al 10, ¿no? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, todos mis caminos te son conocidos. No hay nada que podamos ocultar delante de Dios, no hay nada que podamos ocultar delante de Dios, Él siempre nos está mirando. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho que tú no lo inquirirás. En su corazón el malo ha dicho. Inquirir significa reclamar, le vas a exigir algo. En su corazón el malo cree que Dios no le va a reclamar ni exigir el pago de nada. La gente cree que Dios es tan buena que al final su amor será más grande y le va a perdonar todas sus maldades. La Biblia dice que no es así. Vamos terminando. Frente a todo esto, solamente hay dos caminos, dos posibilidades, dos posiciones. Quizás tú que has escuchado esta prédica te hayas identificado con alguno de estos versículos bíblicos. Quizás tú hayas dicho, caramba, yo he quitado a Dios de mi vida. Caramba, yo no tengo a Dios en mis pensamientos. Caramba, yo no quiero que Dios participe de mí. Entonces, y ahora me doy cuenta de que he estado equivocado. Quiero darte una respuesta, quiero decirte que hay una posibilidad. Si tú te has identificado con esto y has descubierto que de repente estás pensando que hay cosas que tú crees que son buenas y que a la luz de la Biblia son malas, que has estado haciendo cosas y no tenías cargo de conciencia, no sentías que en tu conciencia que estaban mal, pero que la Biblia dice que están mal, y te sientes esa carga en el corazón, es el Espíritu Santo que te está hablando, es el Espíritu Santo que te está diciendo, vuelve a tu Creador. Y este texto es para ti. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es decir, que si Dios te está hablando ahora, si tu corazón está sintiendo esa necesidad de necesito volver a Dios, entonces búscalo. Busca a Dios, porque Dios ha prometido que todos tus pecados, todos los errores que hayas cometido, todas las maldades que hayas cometido, sabiendo y sin saber, Dios puede tomarlas en sus manos y dice acá, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entra a tu cuarto en silencio, inclina tu rostro y dile a Dios, Señor, quiero volver a ti, quiero encontrarte, quiero que abras mis ojos, quiero que me muestres la verdad, quiero que entres en mi corazón. Díselo en el silencio de tu cuarto a solas. Busca al Señor. Y en último lugar, estoy hablando a los hermanos de la iglesia. Hay mucha gente que todavía no ha encontrado al Señor. Hay mucha gente que está viviendo en camino de maldad, que ni siquiera sabe cuál es el fin que le espera. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia?
1 Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 6. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En otras palabras, la iglesia tiene que empezar a interceder. Si tú te llamas hijo de Dios y conoces gente que está en camino de maldad, que ni siquiera lo saben, tienes que empezar a interceder para que la actividad del Espíritu Santo comience a tocar esos corazones. No te toca convencer a nadie. No te toca llenar a la gente con información y volverte una persona tediosa, incómoda, porque todo el día los estás bombardeando. Antes que nada, tienes que empezar a interceder y tomar la intercesión como real lucha delante de Dios para ganar esas almas para el Señor. Así que te invito como iglesia, como creyente en Cristo, a empezar a interceder por todas esas personas que necesitan conocer, que están en camino de maldad y que no lo saben, que muchos de ellos ni siquiera lo saben. Entonces comienza a interceder por ellos y comienza a pensar, Señor, úsame como instrumento para llevar a estas personas delante de ti. Úsame para que puedas usar, para que Dios como instrumento útil en sus manos, para que Dios te use, llevar a esas personas a camino de salvación. Que Dios les bendiga.